Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, el tema del día, de la noche de hoy está basado en el versículo 12, donde dice acerca del perdón. He titulado el sermón de esta noche: Él perdona nuestros pecados. Cristo perdona nuestros pecados, basado en el versículo 12 que quiero leer nuevamente. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdonar como tal es un término que habla acerca de arrojar, de echar fuera, de olvidar, de pisotear los pecados que tenemos en nuestras vidas. Dios es aquel que ha tomado nuestros pecados y los ha echado en el fondo de la mar, como dice Malaquías. Pero este término implica algunas metáforas que están en el Antiguo Testamento que tienen que ver con el momento de la expiación y del perdón de los pecados sobre el pueblo. Una de ellas es cuando Dios en Levítico capítulo 4 le habla al pueblo y al sacerdote y le dice: mira, tomarás 2 carneros y echarás suerte sobre los 2 carneros. Sobre el que haya caído suertes para Jehová, lo sacrificarás y harás todo el ritual para el Señor, para que sean perdonados los pecados, derramando la sangre. Muchas gracias. La sangre sobre el pueblo para el perdón de pecados. Y sobre el otro carnero, Aarón y sus hijos pondrán sus manos, pero no lo sacrificarán. Orarán a Dios y lo soltarán al desierto, y él tendrá que ir a Azazel. Bueno, Azazel, no hay a ciencia cierta una definición en la Biblia que nos hable acerca de Azazel. Simplemente podríamos hacer algunas conjeturas. Podríamos hablar simbólicamente de que al ser enviado al desierto, el desierto es un lugar bien de tormento, es el lugar. Antiguamente los judíos creían que el desierto era el lugar del oprobio, el lugar de la prueba, el lugar de la dificultad, donde todo era consumido. Jesucristo también fue al desierto antes de poder entregar su vida en la cruz del Calvario, iniciando su ministerio, fue al desierto. Pero este carnero no volvía al pueblo. Se pensaba que este carnero, al lugar que iba, era la tradición judía que había en el momento. Azazel representaba posiblemente un lugar fuerte y alto en el desierto, queriendo decir que este carnero vagaba por el desierto con los pecados del pueblo sobre sí, hasta que llegaba a un lugar alto y tenía que tenía que caerse por el despeñadero y así perder la vida. Y vemos una semejanza aquí de Cristo. Pero en sí el propósito que sea que Dios nos esté mostrando a través de Levítico capítulo 4, capítulo 16 también, es que los pecados que nosotros tenemos, por terribles que sean, Dios está poderoso para perdonar nuestros pecados, arrojarlos fuera de nuestras vidas y olvidarse por completo de nuestros pecados. Miren, hace un tiempo atrás, hace 2 semanas atrás, me hicieron una pregunta que yo no lograba contestar en mi vida. Yo no lograba encontrar un soporte para ello. Me quedaba algo difícil de poderlo entender, amados hermanos. La pregunta era: ¿cómo una persona que ha sido perdonada por Dios puede aún no sentirse perdonado por Él? Y yo digo, si al experimentar nosotros el perdón de Dios para nuestros pecados, ¿cómo puede ser posible que nosotros no experimentemos ese perdón de Dios? Nosotros mismos deberíamos aceptar el perdón de Dios, y esto lo cuento porque hace muchos años atrás conocí a un hombre. Él decía que era ex paramilitar, y yo le predicaba el evangelio del Señor a ese hombre. Él, en un momento de confianza, abrió su corazón y me dijo: sabe, yo he sido tan malo en mi vida, usted no se imagina, por su mente no logra cruzar ni imaginación pequeña porque sea lo malo que yo he sido, la maldad que yo he cometido en mi vida. Así que gracias por hablarme de ese perdón, pero yo no creo que haya perdón para mis pecados. Yo le decía, trataba de razonar con él en ese asunto, predicándole el perdón de Dios, que Dios es más poderoso para perdonar
cualquier pecado que él haya cometido, que la sangre del Cordero perfecto inmolado en la cruz se derramó en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados, y que esa sangre de Cristo cubría todos nuestros pecados porque Dios la derramó sobre nuestras vidas, y que Dios era absolutamente poderoso. Dios es todopoderoso para perdonar todos nuestros pecados. Pero él decía, él no se hallaba en ese perdón, él no aceptaba, su mente no sé, era tan mala, tan corrompida, o bueno, yo que sé, él estaba tan acostumbrado y deseaba tal vez quedarse en su pecado, pero él simplemente no aceptaba, él me rechazaba la oferta de perdón que le estaba predicando por medio de la Biblia. Cuando estos sacerdotes, o el sacerdote Aarón y sus hijos, imponían las manos sobre este carnero, era en representación de que todos los pecados del pueblo, de todas las personas del pueblo, caían sobre ese carnero y expulsaban a ese carnero del pueblo. Todos nuestros pecados han sido perdonados en la cruz del Calvario. Todos nuestros pecados, por profundos, por graves, por grandes que sean, han sido perdonados en la cruz del Calvario. Así que Cristo mismo, vaya conmigo a Éxodo, por favor. Éxodo capítulo 34. Todos nuestros pecados han sido perdonados por Él. Hebreos nos habla a nosotros de que ese es el sacrificio eterno y perfecto. Jesucristo hizo la obra perfecta, como veíamos el domingo anterior. Jesucristo cumplió absolutamente toda la ley de Dios. Él fue perfecto en obediencia. A Dios no se le quedó nada por fuera. A Jesucristo no se le quedó ni un pequeño detalle por fuera. Él cumplió toda la ley y toda la palabra. Así que su sacrificio fue perfecto. Todos nuestros pecados, bueno, no sé si podamos alguno de nosotros estar pensando lo mismo. Es que yo sé que Dios perdonó todos mis pecados, pero hay un pecado en particular que Dios no ha perdonado. No sé si tal vez alguno de nosotros tengamos ese pensamiento en nuestras mentes, por allá muy guardado, muy encerrado, en un lugar oscuro de nuestro corazón. No sé si tal vez algunos podamos decir que hay un pecado tan grave en nuestras vidas que no tiene perdón de Dios. Lo único que dice la Escritura aquí es que el único pecado que no será perdonado será la blasfemia contra el Espíritu Santo y la obra que Él hace. Pero lo que yo veo y encuentro en la Biblia es que Dios es perdonador. Ese es su carácter. Estoy hablando de que la esencia de Dios es el amor, pero el amor se Amén. Eso, ahí para que le vayamos cogiendo el tiro a las baterías. El perdón de Dios es tan suficiente, es tan grande y es tan real, que cualquier pecado Dios tiene el poder. Es que no estamos hablando de la gravedad de nuestro pecado, estamos hablando del poder de Dios al perdonar nuestros pecados. ¿Quién es mayor que Cristo? ¿Quién es más poderoso que Dios? ¿Quién tiene más fuerza que Dios? ¿Quién podrá detener el brazo de Jehová? Nadie ni nada podrá detenerlo. El poder de Dios es mayor que todo pecado. Él puede perdonar nuestros pecados. Éxodo capítulo 4, verso 7. Hablando acerca de Dios, dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Este versículo quiere decir varias cosas en esencia. En principio está diciendo que Dios es profundamente misericordioso, que su amor alcanza a millares, que es incontable el número de personas que pueden ser perdonadas por Dios. Nadie que Dios haya determinado perdonar sus pecados quedará por fuera de ese conteo. Que el poder de Dios alcanza y trasciende en todos los tiempos, las épocas, la gravedad del asunto. Eso es lo primero que nos dice este versículo, que por profundo y por grande que sea la maldad sobre la tierra, Dios siempre perdonará el pecado de aquel que se arrepiente y que se humilla delante de Dios.
No hay poder, no hay pecado que resista el poder de Dios. Dios tiene el poder de perdonar cualquier pecado, y eso es lo primero que me gustaría dejar por sentado esta noche. Lo segundo es que Dios dice acá que Él perdonará la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y esto me habla en principio de gravedades de pecados. Hay pecados que son muy profundos y que quebrantan la ley de Dios de frente, que quebrantan la ley de Dios con tal alevosía, con tal anarquía, con tal premeditación. Dios perdona el pecado, la iniquidad y la rebelión. Una cosa es que el discípulo de Cristo resbale y peque. Una cosa es que el discípulo de Cristo no acierte en sus palabras, en sus decisiones, en sus pensamientos. Otra es que el hombre inicuo determine en su corazón y en su mente pecar abierta y decididamente contra Dios. Son dos situaciones diferentes, y en esto la Biblia habla en diferentes situaciones o de diferente manera. Quiero decir que la Biblia alumbra el pecado del hombre en diferentes grados de gravosidad, si me cabe allí la palabra. Pero no interesa, como dije, lo profundo o que los pecados trasciendan los tiempos. El poder del brazo de Dios alcanzará para perdonar todo pecado y toda maldad. No importa si sea profundo nuestro pecado o nuestra maldad. Hay 5 palabras que definen tipos de pecados diferentes, pero para todos ellos hay perdón de Dios. Lo otro que quiere decir este versículo allí, siguiendo la lectura, dice: y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Son dos cosas, dos estados, y de ello nos va a hablar Juan en el capítulo 3, versículo 16 al 19. Muchas veces he hecho esta referencia. El amor de Dios es tan grande que decidió perdonar nuestros pecados, por cuanto envió a su Hijo para que muriera en la cruz, para satisfacer la ira del Padre, y que la copa de la ira del Padre fuera derramada sobre su Hijo. Pero allí nos muestra claramente que hay quienes aceptan y quienes rechazan ese ofrecimiento de perdón de Dios. Quienes rechazan ese ofrecimiento de perdón de Dios lo hacen porque no quieren que sus obras malvadas sean expuestas. Y pone esto en negrilla, o más bien quiero yo colocar o resaltar esta frase, porque es importante en el tema de esta noche. Hay quienes no desean aceptar el perdón de Dios porque no desean que sus obras sean expuestas. Pero por consiguiente quiero yo decir con esta frase: el que desea ser perdonado, no le importa que los pecados sean expuestos. Muchas veces nosotros cometemos el pecado del chisme y de la habladuría al publicar los pecados de la gente, al publicar los pecados de los hermanos, al hablar de aquel que ha resbalado y que ha caído. Nos gusta criticar, nos gusta hablar, y de esto habla Jesucristo, y ya tratamos este asunto. Cuidado con la religiosidad hipócrita, es lo que el Señor viene haciendo alta demanda aquí en el capítulo 6. Cuidado con que tu ofrenda sea hipócrita. Va a hablar más adelante: cuidado con que tu ayuno sea hipócrita, y nos está diciendo acá: cuidado con que tu oración sea hipócrita. Pero en el capítulo 7 también va a decir: cuidado con que tu juicio sea hipócrita. Debemos condenar el pecado dentro de la iglesia. Claro que sí, amados hermanos. No debemos tolerar el pecado dentro de nuestra vida, dentro de nuestra familia, ni dentro de nuestra iglesia o comunidad. No podemos permitirlo. Debemos siempre estar saneando estas áreas en nuestro corazón. Pero eso no nos da el derecho de hablar cuando nuestro corazón está también contaminado. Eso no nos da el derecho de juzgar y de criticar cuando también tenemos pecado en nuestro corazón. Y por eso le dijo Jesucristo a todos aquellos sacerdotes y fariseos y escribas: si alguno está libre de pecado, juzgue. Si alguno está libre de pecado, levante su dedo y acúselo.
Creo que ninguno de nosotros estamos en esa posición, pero sí debemos entrar a sanear el pecado en nuestras vidas, en nuestra iglesia y en nuestra familia. Lo que yo quiero decir aquí, amados hermanos, es que quien rechaza el pecado, quien rechaza el perdón de Dios, es que quien quiere mantener sus obras malas en lo oculto. Pero quien quiere alcanzar misericordia, ¿qué debe hacer el que quiere alcanzar misericordia? El que quiere alcanzar el perdón de Dios, ¿qué debe hacer? Reconocer, confesar su pecado. De lo cual nosotros como iglesia no deberíamos aprovecharnos de esa situación. Cuando usted vea que alguien esté confesando su pecado, o empecemos un poco más atrás, cuando usted vea que alguien ha caído, ha resbalado, no ha dado en el blanco, porque esa es una de las definiciones de pecado, no dar en el blanco. Cuando usted vea que un creyente ha estado en esa situación o está en esa situación, no le critique, no lo condene. Como habla Santiago en el capítulo 5, acérquese que el amor de Dios cubrirá multitud de pecados. Usted debe acercarse y levantar a aquel que ha caído, que ha pecado. ¿Quién de nosotros no tenemos pecado? Restáurelo con amor. Cuando como iglesia veamos, aprendamos esta lección esta noche, amados hermanos. Cuando como iglesia vemos que alguien se está arrepintiendo, no salgamos de aquí a hablar y a condenar a esta persona. Seamos nosotros portadores del amor de Cristo, reflectores del amor de Dios. Seamos nosotros aquellos que emulamos el amor de Cristo, aquel que nos ha perdonado y que nos ha amado. Yo compartiré el mismo perdón y el mismo amor para poder compartir este perdón. ¿Cómo será saneada nuestra iglesia? ¿Cómo será saneada la oveja que ha huido del redil, que ha escapado, que se ha caído por el peñasco y que tiene su pierna rota y que está herida? ¿Cómo podremos levantar a aquel que ha caído? La condena no lo hará, la crítica menos, el chisme sí que peor. Lo único que hará será hundir la cabeza de la oveja en el fango. No sirve de nada. La actitud a la que nosotros hemos sido llamados como iglesia es que ustedes que son fuertes, miren, que no caigan, pero aquel que ha caído, restáurenlo con espíritu de mansedumbre, con espíritu de amor, de restauración. Vuelvo y lo digo, cuando ustedes, iglesia, como un solo cuerpo, vean que alguien se está arrepintiendo de un pecado, lo que usted debe hacer es perdonarlo. No está en nuestras manos aplicar juicio, está en nuestras manos aplicar el perdón. Cuando alguien pida perdón y reconozca su ofensa, levántese de su silla, abrácelo, perdónelo, ámelo, exprésele palabras de perdón. Hermano, nosotros lo perdonamos. Hermano, nosotros perdonamos la ofensa que usted haya hecho. No importa, el agravio ya pasó. Y restauremos a aquel que ha caído. A eso hemos sido llamados. Porque es necesario para alcanzar misericordia confesar nuestros pecados. Pero el que no lo confiesa, como dice acá, no crea que Dios tendrá por inocente a aquel que oculte su pecado. Y podremos mirar y condenar al que está afuera, pero lo que yo considero, lo que yo veo, lo que en mi experiencia me dice, tanto mi experiencia congregacional como personal me dice, es que nos gusta ocultar nuestros pecados. ¿Cuántos tienen la facilidad de acercarse a su esposa o a su esposo y decirle, sabe ese pecado contra ti? ¿Cuántos tienen la humildad, o más bien, cuántos tenemos la humildad de reconocer nuestros pecados contra nuestro cónyuge o hacia nuestros hijos? ¿Cuántos tenemos la facilidad de reconocer nuestros pecados contra algún miembro de la iglesia? ¿Cuántos de nosotros nos hemos levantado y hemos pedido perdón a un hermano de la iglesia por haberle fallado, por haber pecado contra él, por haberle ofendido? No somos todos realmente, pero todos pecamos contra nuestros hermanos. Entonces yo creo que tenemos muchas cosas que debemos todavía a Dios. ¿De acuerdo? Pero no crea que el que encubre su pecado, Dios lo tendrá por inocente. Lo que sigue diciendo,
Que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos. Esto no quiere decir, este texto está mal aplicado en nuestros días, o muchas personas lo han sacado de contexto, diciendo que el pecado de un padre recaerá sobre el hijo. Usted ha escuchado eso, yo lo he escuchado muchas veces. Pero eso no es verdad, de eso no habla la Escritura, eso no es una verdad que esté abiertamente predicada en la Biblia. Cada uno de nosotros somos responsables por nuestros propios pecados. Nuestros hijos serán responsables por sus propios pecados. Por eso le predicamos el evangelio a nuestros hijos. Lo que este versículo quiere decir es que primero que todo Dios es eterno. De generación en generación Dios es eterno, sin principio ni fin. Y que siempre habrá maldad sobre el ser humano. Y aunque el pecado, digo yo, pecado como costumbre, aunque la costumbre de pecado pase de generación en generación, Dios siempre estará allí para perdonar. Es más poderoso el perdón de Dios. De esto sí habla la Biblia. El perdón de Dios se extiende trascendiendo los tiempos. Es el principio de ese versículo. Pero no se confunda con que el pecado irá de generación en generación. Eso habla de que padres e hijos cometen unos y otros pecados uno tras de otro. Pero Dios es responsable a cada persona por sus propios pecados. Este término que se utiliza aquí en Mateo, para volver a esa porción de la palabra, por favor, Mateo 6. En el versículo 12, y perdónanos nuestras deudas. Esa expresión allí, deudas, también tiene que ver con la tradición oral judía. Los judíos hablaban de deudas como de pecados, porque todos debemos pagar nuestros pecados a Dios. Porque todos estamos debiendo a Dios algo por ser pecadores, por cometer pecado delante de Dios. El paralelo de eso está, vaya conmigo por favor a Lucas capítulo 11. El paralelo de este asunto está allí precisamente en Lucas capítulo 11 versículo 4, al hablar acerca de las deudas. Está la misma oración que se encuentra en Mateo, pero Lucas lo narra de una manera diferente. Lea por favor el versículo 4. Y perdona nuestros pecados. ¿Por qué la diferencia allí? No se contradice, como lo hemos aclarado muchas veces en otros pasajes de la Biblia. No se contradice, solamente que Mateo le está hablando a judíos, y para los judíos este tipo de pecado se considera como una deuda que se debe pagar a Dios. Pero Lucas, que es una persona mucho más perfeccionista en su estilo de escribir, reconoce las deudas como pecados. Son pecados los que nosotros damos contra Dios. Son pecados, son ofensas, son transgresiones, son iniquidades. Cada vez que nosotros transgredimos la ley de Dios, cada vez que nosotros quebrantamos la ley de Dios en cualquiera de sus puntos, eso tiene un solo nombre, y su nombre es pecado. Y se puede ver en transgresiones, en ofensas, se puede ver también en traiciones contra Dios. Aquel que ha pecado contra Dios debe a Dios y debe presentar ante Dios lo que debe. Cualquiera de nosotros podemos deberle a una persona algo de dinero, pero lo que debemos hacer es pagarle a esa persona el dinero que le debemos. ¿Verdad que sí? De la misma manera es con Dios. Le debemos algo a Dios, y lo que le debemos es la sangre de su Hijo en la cruz del Calvario. ¿Cómo pagar nosotros su sangre derramada en la cruz del Calvario? No, de ninguna manera. Pero debemos acercarnos a Dios para pedir perdón por nuestros pecados. Vuelva conmigo por favor a Lucas capítulo 6. Y aquí nos va a hablar de un asunto un poco más fuerte todavía, en un término más fuerte todavía, en el versículo 14. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, aquí ya Mateo, que había hablado de deudas, cambia el término y dice ofensas. Porque aquel que no perdona a los hombres sus ofensas,
perdón, primero lo dice de manera afirmativa: si perdonan a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Este término aquí lo que quiere decir no es algo que debemos, es una transgresión que hacemos directamente contra alguien. Transgredir es pasar el límite. Dios ha puesto y ha estipulado límites para nuestras vidas, pero nosotros continuamente transgredimos la ley de Dios, pasando aquellos límites, pasando aquellos linderos que Dios nos ha dado. Cuando alguna persona se sobrepasa contigo, está transgrediendo la confianza que tú le has dado, está transgrediendo el honor, el espacio que tú le has dado. Esa persona que ha transgredido tu confianza debe pedirte perdón, y tú estás obligado a perdonarle. De la misma manera lo hacemos con Dios, y este asunto aquí es prácticamente literal, porque si ustedes no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará. ¿Recuerda aquella frase que resaltamos hace un momento? Aquella persona que reconoce sus pecados no es para criticarlo, ni murmurarlo, ni condenarlo. Es para que él reciba el perdón de Dios. ¿Usted desearía ser perdonado por Dios? ¿Usted desearía recibir el perdón de Dios como respuesta a sus oraciones, el perdón de Dios cuando usted confiesa sus pecados? ¿Verdad que sí? Todos nosotros deseamos recibir una respuesta favorable en este asunto. Bien, la persona que se acerca a usted pidiendo perdón también desea recibir la misma respuesta. Creo que en nuestras manos lo que está es efectuar ese perdón para con Dios. El término que aquí Pablo va a utilizar como deudas es el término que, bueno, en griego se dice opheilema y quiere decir básicamente deudas. Se utiliza algunas veces en el Nuevo Testamento y habla o lo dice para referirse a algunas deudas morales y espirituales que tenemos hacia Dios. Cuando pecamos contra Dios en nuestra vida moral, en nuestra práctica moral, cuando pecamos contra Dios aún en nuestra vida espiritual, debemos pagar a Dios. Así que, ¿por qué debemos nosotros pagar a Dios nuestras deudas? Porque el pecado nos separa de Dios. Es el pecado aquel único factor que tiene la capacidad de separarnos de Dios y por consiguiente hacernos su enemigo, y se constituye en nuestro problema más grande. El pecado más grande que todo ser humano ha tenido durante toda la historia humana se llama pecado. Ese es el mayor problema de toda la raza humana. Ese es el mayor pecado suyo y el mayor pecado mío, y se llama pecado. Ese es el gran problema que nosotros tenemos. Es nuestro enemigo número uno, el pecado contra el cual nosotros batallamos a diario. Sucede que el pecado tiene la capacidad de dominar nuestra mente, y una vez dominando nuestra mente tendrá la capacidad, o más bien nosotros le daremos la capacidad de dominar nuestros miembros, y al haber dominado nuestros miembros, dice Romanos, él engendrará, dará a luz la muerte. El asunto en esto, mis amados hermanos, es como dice el apóstol Pablo allí en Romanos: no pongan sus miembros, no den sus miembros, no rindan sus miembros al pecado. Por el contrario, den sus miembros a la gracia y a la voluntad de Dios. Las partes de sus cuerpos no las rindan al pecado. No pongan su cuerpo al pecado, no lo sirvan en bandeja de plata. Como dice Romanos capítulo 12, versículo 1, ofrezcan su cuerpo a Dios en sacrificio como vivo, santo y agradable a Dios. Debemos presentar nuestro cuerpo a Dios. ¿De qué manera presentamos un sacrificio o nuestro cuerpo en sacrificio? Reconociendo nuestros pecados. Eso no es decirle: Señor, perdóname porque soy mal. Eso no es simplemente decirle: perdóname, Señor, porque soy pecador. Lo he dicho aquí antes, cada pecado tiene su propio nombre. La Biblia los enumera.
Y parte de la lista que dimos el domingo es una lista no piadosa, es una lista de actitudes que no son virtudes, pero cada cosa tiene allí su propio nombre. Vaya usted por lo menos a Gálatas capítulo 5 y allá encontrará los nombres de esos diferentes pecados. Corintios, Efesios, hacen listas de pecados y de cosas con las que nosotros pecamos a Dios, y a cada una pone su propio nombre. Cuando nos acerquemos ante Dios, amados hermanos, reconozcamos nuestros pecados con nombre propio. Eso hace que el orgullo en nuestras vidas muera. Eso es un dardo al corazón del orgullo. Eso es un dardo al corazón del egoísmo. Y nos ayudará a caminar un poco más en la humildad a la que todos estamos llamados. Cuando usted quiera pedir perdón hacia una persona, reconózcalo con nombre propio. Sabes, mira, te ofendí porque hablé mal de ti, porque dije mentiras, porque calumnié tu nombre, porque pisoteé tu nombre. Te pido perdón porque te robé, te estafé. Lo que sucede, amados hermanos, es que el pecado está tan arraigado en lo profundo de nuestro corazón. El pecado está tan arraigado y tan introducido en nuestro ser de una manera tan profunda que ha corrompido todas las fibras del ser humano, ha corrompido hasta el ADN del ser humano. Por eso dice los salmos: en pecado he sido concebido y en él me ha engendrado mi madre. Por consiguiente, el pecado ha logrado destruir la raza humana. El hombre ha sido destruido por el pecado, y esto hace que el ser humano reciba las consecuencias de su extravío, dice la palabra del Señor. Cuando una persona no reconoce sus pecados, es algo que lo va carcomiendo por dentro, y usted podrá leer eso en los escritos de David en los Salmos. Cómo el pecado lo consumía por dentro, cómo el pecado secaba su cuerpo. Él sentía que estaba muriendo, que estaba desfalleciendo. El pecado encubierto es un cáncer que consume nuestro ser internamente y traerá consecuencias por haber transgredido la ley de Dios en las maneras en que nosotros nos hayamos imaginado pecar. Son transgresiones que se presentan en todas las personas, en todos los ámbitos, de maneras inimaginadas. He reconocido algunas veces que el colombiano tiene mucho talento y tiene mucho ingenio para muchas cosas, ¿verdad? Y de los colombianos salió un hombre, es un científico llamado Manuel Elkin Patarroyo, y desarrolló la vacuna contra la malaria. Y en la NASA también hay una mujer colombiana. Los colombianos son personas que tienen mucha capacidad y mucho intelecto, pero desafortunadamente también son personas que utilizan esa creatividad al servicio del mal, y han logrado desarrollar submarinos. Imagínense, Colombia desarrolla submarinos para transportar droga de Colombia a Miami, de Colombia a la costa oeste de Estados Unidos, a la costa oeste de México. Desarrollamos el pecado con una creatividad que hasta nosotros mismos nos sorprenderíamos de la manera en que pecamos contra Dios. Ese pecado puede ser referido de muchas maneras impensables. Toda maldad, todo tipo de engaño, toda infelicidad, toda falta contra Dios genera en nosotros solamente infelicidad en toda la época, trayendo como consecuencia final, bien, eso es algo que usted y yo sabemos, el pecado trae como consecuencia final la muerte, la condenación del ser humano. Algunas de las consecuencias que el pecado trae sobre la persona humana es la miseria, es la insatisfacción, es la culpa. ¿Sabe? Algo que carcome mucho después del pecado es la culpa que viene sobre la persona. Creo que todos nosotros nos hemos sentido culpables después de haber pecado contra Dios. Yo quiero hacerte una pregunta: ¿cómo lidias tú con la culpa después de pecar?
¿Cómo lidiar nosotros? ¿Cómo lidiamos nosotros con la culpa cuando hemos pecado contra Dios? Lo que me parece más asombroso de la raza humana es que también no solamente tenemos habilidad para pecar, sino que tenemos habilidad para disfrazar el pecado de mil maneras. Y ocultamos nuestro pecado. Podremos ocultar nuestro pecado como queramos. Podremos colocar cara de serios, cara de bravos y decir: pecar yo no he pecado. Escúlqueme y verá que yo no tengo nada. Pregunte, indague, hable con el que quiera y se dará cuenta que yo no he pecado, decimos nosotros muy hábilmente para intentar ocultar nuestra maldad. ¿Verdad que sí? Y lo miramos fijamente y ni parpadeamos, no sonreímos, tratamos de ocultar nuestro pecado de una manera asombrosa que la persona que nos escucha queda convencida y dice: bueno, de verdad, este no ha pecado, yo le creo, ¿verdad? El detalle no es de qué manera estamos disfrazando o maquillando nuestro pecado. El detalle no es qué nombre le estás colocando a tu pecado. Le podrás llamar de qué manera. Es que yo soy así. Es que mis papás me enseñaron de esa manera. Es que yo soy de mal genio. Es que es algo con lo que yo no puedo. Es que soy débil. Pongámosle el nombre que queramos. El problema no es ese. El problema es qué haremos nosotros con el sentimiento de culpa, de saber que hemos quebrantado la ley de Dios. ¿Cómo lidiar con eso? Eso es algo que el ser humano debería analizar, mis queridos. ¿Cómo lidiar con la culpa después de pecar? ¿Cuántas veces hemos ido en la noche a dormir y nuestro pecado viene a la mente y se queda ya sembrado en nuestros pensamientos y nos quita el sueño, ¿verdad? ¿Cuántas veces nuestro pecado no nos deja comer, no nos deja dormir, nos quita la paz, la tranquilidad? ¿Por cuánto tiempo? ¿Por una semana? ¿Por 3 días? ¿Por un mes? ¿Cuántos creyentes, cuántas personas lidian con sus pecados por años? Ese es el asunto grave detrás de esto. La única persona que nos puede quitar a nosotros el sentimiento de culpa se llama Cristo. Se llama haber recibido el perdón de nuestros pecados de mano de aquel único y suficiente Salvador, perdonador, Señor de nuestras vidas. Él es el único que nos puede perdonar y quitar los efectos del pecado, que son la muerte y la condenación, y quitará con ello también la miseria, quitará con ello también la infelicidad y quitará con ello también la culpa de nosotros. Vuelvo y lo digo, en todos nuestros actos, o más bien todos nuestros actos están impregnados de maldad, impregnados de pecado. Todo robo, toda mentira, toda inmoralidad, toda enfermedad, todo dolor está impregnado de pecado. El pecado nos degrada nuestra condición delante de Dios. Dios le dijo a Adán: Adán, ¿en dónde estás tú? ¿Por qué te has degradado? ¿Por qué has caído tan bajo? El pecado es algo que en nuestras fuerzas humanamente nosotros no podemos quitarnos. Vaya conmigo a Jeremías, por favor. Jeremías capítulo 13. Versículo 23 dice: ¿puede el etíope mudar su piel? ¿Podremos nosotros arrancarnos nuestra piel? ¿Podrá el leopardo quitar sus manchas? ¿Verdad que no? Sigue diciendo este versículo: así ustedes podrán hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal. No, y la respuesta a esa es clara: no lo podremos hacer. No podremos quitarnos la piel. El leopardo no podrá quitarse sus manchas. No podremos hacer el bien cuando estamos acostumbrados a hacer el mal. ¿Podremos quitar nuestros pecados? No, no lo podremos hacer. Solamente hay uno suficientemente fuerte para poder quitar nuestros pecados de encima, y es la gracia bondadosa infinita de nuestro Señor Jesucristo. Así que más que una deuda, lo que nosotros tenemos contra Dios, delante de Dios, más que una deuda por pagar,
Es una transgresión por la cual nosotros debemos pedir perdón a Dios a diario y muchísimas veces, porque esto es algo vital en nosotros. Quien no pide perdón por sus pecados muere lentamente. Pero si quieres permanecer en vida, si quieres sentir todavía el fuego de la salvación, acércate a Cristo con corazón sincero, con un corazón contrito y humillado, y presenta tus pecados a Dios. Ríndete a Él, pide perdón por tus pecados. No importa quién eres, cuál es tu nombre. Lo cierto es que todos nosotros debemos pedir perdón, empezando por este servidor. Hace poco veíamos nosotros que a diario deberíamos nosotros orar a Dios y decirle: Padre, y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Si somos lo suficientemente inteligentes para decirle: danos el pan de cada día, seamos lo suficientemente humildes y honestos con Dios y digámosle o pidámosle la ración de perdón para cada día. Señor, este día he pecado, este día he fallado contigo, Señor, por favor, perdóname. Es cuestión vital, es cuestión de la eternidad lo que estoy hablando. Que Dios perdone nuestros pecados a diario tiene un valor para la eternidad. Así que la gracia bendita de nuestro Señor Jesucristo es quien ha recibido este perdón de Dios por todas sus maldades, extravíos y maquinaciones sin fin. Ahora podrá experimentar las bendiciones de una vez y para siempre de su amor, de su perdón y de su gracia. Por esto dice en Romanos capítulo 8, versículo 1, que no hay condenación, que aquella persona que ha recibido el favor de Dios no será condenada. Dice el versículo allí: ahora pues, ninguna condenación. Oiga, cómo me agrada que lean la Biblia, hermanos. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme al pecado, sino conforme a la gracia, sino conforme al Espíritu. Versículo 33 y 34 nos va a decir básicamente lo mismo. ¿Quién nos condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la derecha de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Nada, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Pero Juan trae una enseñanza muy clara sobre este asunto al decirnos que si en alguna manera, o mejor dicho, que si nosotros decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Pero que si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad o de toda iniquidad. Eso es primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Así que recordemos que esta oración no se la está dando Dios a personas impías o inicuas, no, se las está dando a sus discípulos. Lo que yo quiero decir es que Dios nos está diciendo a través de estos versículos: ustedes que son mis hijos, pidan perdón por sus pecados. Debemos confesar nuestros pecados. Esto quiere decir estar de acuerdo con Dios en que nuestros pecados nos pertenecen, que por ello hay una deuda que debemos pagar a Dios. Pero también quiere decir que estamos de acuerdo con Dios en que Él nos perdona, y debemos recibir entonces el perdón de nuestros pecados y echar de nosotros, como dejaban ir al carnero con los pecados del pueblo, dejemos ir también los pecados, como dice Malaquías, al fondo de la mar, donde ya Dios no se acordará de nuestros pecados. John Stott, un escritor puritano, escribía esto: uno de los antídotos más seguros para el proceso del endurecimiento moral de la persona es la práctica disciplinada de encubrir sus pecados. Voy a decirlo de otra manera: la forma más segura de que una persona no sienta dolor por sus pecados será que continuamente encubra sus pecados. Vuelva conmigo a Mateo capítulo 5 esta vez, por favor.
en el versículo 7. Dice aquí la palabra de Dios: bienaventurados ¿quiénes? Los misericordiosos. ¿Por qué? Porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Saben cuáles son una de las definiciones más importantes de Dios en la Biblia? Es que Dios es, amén, es lento para la ira y grande en misericordia. Y quien es misericordioso como su Padre es misericordioso, también recibirá misericordia. Lo que yo quiero decir es lo que está al finalizar en el versículo 14 y 15 del capítulo 6. Si perdonas las ofensas de los hombres, también tu Padre te perdonará. Versículo 15. Pero si no perdonas las ofensas o los pecados de alguien contra ti, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas. Lo que yo estoy tratando de enseñar como mi último punto para esta noche es, amados hermanos, lo que Dios demanda para nosotros o de nosotros. Lo que Dios demanda es que nosotros seamos perdonadores, que nosotros copiemos la imagen de Cristo y la mostremos. Esto quiere decir, hemos recibido el perdón de Dios, mostremos el perdón de Dios también a otras personas. He hablado de esta figura antes. ¿Recuerda usted aquel señor que tenía un siervo que le debía una cantidad incalculable, inimaginable, impagable, y que lo tomó y lo echó en la cárcel y les dijo a los guardias: ténganlo ahí y vendan todas sus posesiones hasta que éste pueda pagar? Jamás iba a poder pagar. Eso somos nosotros. Jamás podremos pagar la ofensa que le hemos hecho a Dios. Pero este hombre, este siervo, se humilla delante de su Señor y le dice: Señor, ten piedad de mí, dame tiempo y te lo perdonaré. Iluso, jamás podría haber pagado una suma tan alta. Pero el Señor tiene de él misericordia. Dice: está bien, tu deuda te queda condonada, ya no debes nada. ¿Sabes qué? Vete, está bien, no te preocupes, tranquilo. Pero sale este hombre y en vez de estar alegre con Dios y agradecido con Dios por ser perdonado de una deuda tan impagable, tan inmensamente grande, y lo que hace es encontrarse con un consiervo que le debía una suma pequeña que podía ser pagada, lo toma del cuello, lo ahorca, lo asfixia y lo manda a la cárcel y hace mal contra él. Él le pide perdón, le dice: sabes, por favor, perdóname, dame tiempo y yo te lo pagaré. No quiso perdonarlo. De la misma manera, tampoco le será perdonada entonces su deuda. Dice que al enterarse el Señor de la actitud que había tenido su siervo, lo mandó llamar y le dice: ¿por qué no tuviste compasión si yo tuve compasión contigo? ¿Por qué no perdonaste la ofensa que tu hermano tenía contigo? Eres un siervo malvado. Tómenlo ahora y échenlo en la cárcel nuevamente, donde será el lloro y el crujir de dientes. Lo que Dios está diciendo aquí, mis amados hermanos, es verdad y es totalmente cierto. Perdonemos las ofensas de quien nos haya ofendido. Echémoslas al fondo de la mar. Si ese fue el ejemplo que Dios hizo con nuestros pecados, hagamos nosotros lo mismo. Estemos dispuestos nosotros a perdonar el pecado de otra persona y a echarlo al fondo de la mar. Pero vuelve una y otra vez esos pensamientos recordándonos sobre nuestras mentes. Es broma pesada. Como también nosotros hemos perdonado, Dios nos perdonará. Mateo capítulo 18, vaya conmigo por favor, allí estamos cerca. Mateo capítulo 18, el verso 35, va a decir básicamente lo mismo. Dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón a cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Sabes qué es lo que está pasando en este versículo 35? Básicamente que Dios está repitiendo haciendo énfasis, asentando la misma verdad. Lo dijo en Mateo 6: perdonen para ser perdonados, y vuelve y lo recupera aquí en Mateo 18: perdonen y serán perdonados.
Para terminar, mis amados hermanos, quien perdona está mostrando el tipo de relación que tiene con Dios. Si tú tienes una relación fluida con Cristo, podrás perdonar. Si tu relación íntima con tu Padre es una relación que se fortalece en lo secreto, donde tú entras, oras a Dios, lo adoras, lo alabas, le cantas a Dios en tu intimidad todo el día, estás alabando y glorificando el nombre del Señor, estás orando a Dios continuamente. Para aquella persona que tiene una relación fuerte con Dios, le quedará fácil perdonar las ofensas. Pero si tu relación con Dios es pobre, sabes, difícilmente podrás perdonar. Miremos este asunto desde el otro punto. El perdón es el termostato que te muestra qué tipo de relación tienes con Dios. Piensa ahora cuántas ofensas no has perdonado. Piensa en este momento cuántas personas todavía mantienes en tu mente y en tu corazón a las que no has perdonado. Posiblemente alguien te pidió perdón y no lo perdonaste. Le negaste el perdón, ¿sabes? Mira, vete porque no te voy a perdonar. ¿Por cuántos de nuestros labios salió esa frase? ¿A cuántos de nuestros cónyuges les dijimos, mira, ¿sabes qué? Olvidemos este asunto, no te lo perdono, olvidémoslo y dejémoslo atrás? ¿Cuánta gallardía se necesita para decir algo como eso? Si no fuiste capaz de perdonar, si no hubo fuerza en ti para perdonar, sabes, tu relación con Dios necesita ser revisada. Pecados sin arrepentimiento habían en la iglesia de Corinto. Ofensas entre unos y otros, todos ellos creyentes, pero muchos de ellos, dice Corintios, vamos a Corintios y básicamente quería yo terminar con este versículo, amado hermano. Lo vi y no pude dejarlo pasar. Corintios capítulo 11 nos va a hablar acerca de la cena del Señor. Pero en el versículo 27 dice, de manera que el que comiere y bebiere de la copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿De qué se trata el cuerpo de Cristo? ¿De qué se trata la iglesia del Señor? De gente pecadora, pero de gente que ha recibido perdón de Dios. No se trata de gente inmácula, sin mancha y sin arruga. Se trata de personas, hombres y mujeres que cometemos pecados a diario, pero que hemos recibido la gracia de Dios en nuestro corazón. Sigue diciendo el versículo 30, que por razón de que hay muchas personas que no comprenden de qué se trata una iglesia, por la razón de que hay muchos hermanos que no entienden de qué se trata el amor, el perdón, el cuerpo de Cristo, su sangre derramada en la cruz del Calvario, dice el versículo 30, es que hay muchos enfermos dentro de la iglesia y aún muchos habían muerto. ¿Cuánto nos expondremos a esto? Esto no es una doctrina bíblica, pero, lo que voy a decir no es una doctrina bíblica. Pero cuántas veces en nuestro cuerpo se manifiesta la falta de perdón. Quiero decir, en enfermedades, lo he dicho antes. Cuántos rencores en nuestra alma se manifiestan a través de enfermedades en nuestros cuerpos. Bueno, lo digo porque nos queda fácil muchas veces emitir perdón. Nos queda difícil emitir perdón muchas veces. Con eso simplemente quiero terminar diciendo o haciendo una reflexión, amados hermanos. Y la reflexión es, amados, estemos dispuestos a perdonar para que también Dios nos perdone, porque todos necesitamos perdón. Creo que no hay ofensa tan grande ni tan grave para que nosotros no la perdonemos. Yo les comenté el testimonio de una niña ucraniana de hace 14 años. Esto no lo digo ni porque esté a favor o en contra del uno o del otro, pero salió hace unos meses atrás el testimonio de una niña ucraniana relatando cómo su padre, perteneciente al ejército ucraniano, había sido muerto por el ejército ruso.
Pero una niña de 14 años salió en público a decir que había perdido a su padre por la guerra, pero que ella perdonaba a los soldados rusos que habían asesinado a su padre. Bueno, si una niña de 14 años puede hacer eso en ese grado, yo creo que nos da ejemplo también a nosotros de poder perdonar ofensas, de poder perdonar a nuestros padres. ¿Cuántas personas tenemos cargas en nuestros corazones contra nuestros padres? Lo digo porque muchas veces, por muchos años, llevé una carga en contra de mis padres, pero yo tuve que acercarme y pedirles perdón. Tuve que hacerlo. ¿Cuántas personas de nosotros no tenemos cargas contra nuestros hermanos de sangre? ¿Cuántas personas hay que llevan años que no se hablan con su padre porque tienen una enemistad? O con su mamá porque hay una enemistad, o con sus hermanos porque hay una enemistad. ¿Cuántos hermanos han sido separados por una herencia? Por unos cuantos billetes, por un terreno, ¿verdad que sí?